Hola, soy Diego González y en este video voy a unirme a la ola de perfeccionismo desadaptativo que propuso Juan Martín Florit. Bueno, el perfeccionismo desadaptativo, como yo lo entiendo, eh, no tiene nada que ver con la perfección. Eh, Se genera, o por lo menos en mi caso, se generó a partir de un componente o de un rasgo que tiene la ansiedad social. La ansiedad social es esta forma de ansiedad que se presenta en la interacción con, con otras personas y que pues va limitando la capacidad de la persona para socializar debido a que la persona pues trata de evitar el contacto con otras personas para evitar una experiencia incómoda, ¿sí? Esta experiencia incómoda no es la interacción con las demás personas. Esta experiencia incómoda surge de la respuesta que tiene la persona frente a esta situación. Respuesta como por ejemplo la aceleración de su ritmo cardíaco, la sudoración de sus manos, la confusión de sus ideas, de sus pensamientos y sobre todo algo que llamamos la audiencia autopercibida y que es como esas ideas que tenemos de lo que la gente piensa o de lo que la gente puede pensar de nosotros si nos ve decir o hacer cualquier cosa. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con el perfeccionismo desadaptativo? Pues bien, una de las tendencias que desarrolla una persona con ansiedad social es buscar la manera de evitar ese malestar a como de lugar. Y una manera frecuente que sucedió conmigo, que sucede conmigo, es que una de esas estrategias de evitación es tratar de que no haya motivo por el cual otra persona levante una crítica contra uno, haga una observación negativa, haga alguna burla, relativice lo que uno dijo, malinterprete lo que uno dijo. Entonces, como consecuencia de esas estrategias de evitación del malestar que nos puede generar el solo hecho de pensar que la otra persona nos va a criticar o se va a burlar de nosotros o no va a entender lo que le decimos o se va a decepcionar de lo que vamos a decir o de lo que estamos haciendo, todo esto puede llevar a una persona como yo a evitar hacer cosas para evitar llamar la atención y que cuando va a hacer algo, tiene que ser algo de lo que está completamente seguro, algo que siente que va a salir muy bien, con el fin de que no vaya a generar estas respuestas negativas. Entonces, de ahí viene ese perfeccionismo desadaptativo. Es la tendencia a presentar un comportamiento frente a otras personas solo si se cumplen unas condiciones de perfección. Pero esa perfección no es una perfección objetiva, porque no existe la perfección objetiva, sino que está basada en unos criterios que yo tengo y que se han formado como en mi forma de pensar, por decirlo así, con base en mis intentos de evitar el malestar que me genera otra persona con sus críticas, o con su burla, o con su eh, respuesta inadecuada o su malinterpretación. Entonces, en resumen, ¿qué fue lo que pasó conmigo? Me gusta la psicología, me gusta el análisis funcional de la conducta, me gusta el conductismo, admiro profundamente el personaje histórico que fue Skinner. He leído varios de sus libros, he leído otras cosas de psicología. Me gusta explicar cosas relacionadas con la psicología, me gusta hablar de eso y discutir temas relacionados. Es muy rico, es muy gratificante para mí, se siente bien hablar sobre eso, aprender sobre eso.
Pero ¿qué pasaba? Como tenía ciertos rasgos de ansiedad social, eh, me hice a la idea de que yo no podía, digamos, como socializar en ese sentido, ¿sí? Entonces yo miraba los divulgadores de YouTube, miraba el psicotwitter, miraba las páginas donde publicaban cosas de psicología, de conductismo, y los admiraba y decía, yo quisiera algún día poder transmitir algo, pero mi perfeccionismo desadaptativo me lo impidió por muchos años, porque siempre estaba como esa barrera de que yo no podía decir algo si no estaba completamente preparado, y había llegado a tal punto de creer que yo no podía decir nada sobre análisis de conducta o sobre conductismo si no tenía como muy claro el argumento que iba a dar, y no tenía las citas y no tenía las palabras correctas para decirlo, y además pues como que fantaseaba con que con lo que yo iba a hacer iba a tener un gran impacto, iba a ser pues una obra genial, no sé, es parte de esa fantasía que como que compensa el miedo que uno le tiene al rechazo o a la crítica de las demás personas. Entonces uno eh, se hace la idea de que si algún día va a ser algo tan bueno, tan reconocido, que no va a generar crítica. Entonces, pues va a ser genial, ¿sí? Pero ¿dónde está la desadaptación de ese perfeccionismo desadaptativo? Pues que pasaron años donde yo nunca hice ningún comentario, nunca grabé un video como estos que estoy grabando, nunca escribí un artículo para alguna página, nunca intenté nada de eso, aun cuando era un tema que me gustaba y me apasionaba. Conclusión: el perfeccionismo desadaptativo no es la búsqueda de la perfección, es una evitación constante, sistemática, de las experiencias desagradables que nos puede generar o que nos ha generado en nuestra historia de aprendizaje, la crítica de otras personas, el rechazo de otras personas, la burla de otras personas, hasta el punto de que incluso cuando ahorita no se presente esa burla, ni esa crítica, ni esos comentarios negativos, en nuestra forma de pensar tenemos esa idea, tenemos una tendencia a creer que esa opinión negativa va a ser lo que va a aparecer. Si hago cualquier cosa, fijo, van a pensar, eh, ¿por qué se pone a hablar de algo que no sabe? ¿Por qué no revisa? ¿Por qué no lee primero antes de ponerse a decir cosas? ¿Sí? Entonces como que esa crítica, aun cuando no me la están haciendo, vivo con el temor a esa crítica, y eso impide pues que uno haga cosas que le gusta, y además que crezca el repertorio conductual de una persona, que de hecho es el problema con la ansiedad social. Va retrayendo cada vez más a una persona a un sitio donde esté privado de esa experiencia negativa de la crítica, pero también privado del reforzamiento de su comportamiento proactivo, de su comportamiento positivo, de las cosas chéveres, buenas, divertidas, interesantes que puede hacer. Entonces se encierra uno en una torrecita donde no le entra ninguna amenaza, pero tampoco le entra como las provisiones, las cosas buenas no llegan tampoco. Entonces ese es el problema con el perfeccionismo desadaptativo. Y gracias.